presente de alguna manera, ¿no? Desde las primeras bibliotecas hasta ahora, creo que las necesidades de las personas que hacemos uso de las bibliotecas han cambiado muchísimo, de la misma manera que, pues, que ha evolucionado la sociedad con todos estos avances tecnológicos que nos han cambiado la manera del acceso a la información, a la cultura e inclusive a la lectura, ¿no? Por eso me atrevo a decir que y sí me atrevo a decir, lo que no estamos en una época de cambio, más bien, y muy probablemente estamos viviendo un cambio de época, porque desde varios documentos que estuve leyendo y analizando para esta ponencia, me doy cuenta y los analistas prevén que las sociedades cada día van a ser más complejas y debido a esto las necesidades formativas van a ser mucho mayores de lo que han sido, cada día van a ser mayores. Sin embargo, los valores actuales y tradicionales de las bibliotecas pues van a seguir siendo determinantes para el futuro y van a seguir teniendo gran importancia. No solo son espacios de aprendizaje y formación, creo que también son instrumentos que dan cohesión social, que forman comunidades, que contribuyen a la creación de confianza y crean espacios de convivencia, convirtiéndose de alguna manera en este tercer lugar que no es la casa, que no es el trabajo y que no es la escuela, ¿no? Y donde todos podemos convivir de una manera diferente. También se prevé un aumento de la tendencia a que las bibliotecas brinden herramientas, actividades, experiencias y oportunidades de manera personalizada y o colectiva, ofreciendo espacios de creación para compartir experiencias. Es por esto que a pesar de retos e incertidumbres, las bibliotecas continúan y continuarán su evolución, esperando que cada día crezcan y se modernicen más, pero sin perder su carácter de acceso para todos. Pues aunque cambien los medios y formatos, yo creo que siempre vamos a tener necesidad de esa información organizada que nos dan las bibliotecas y el acceso fácil por medio de las bibliotecas, de sus fichas y para lograr un mayor conocimiento y desarrollo. Los espacios de las bibliotecas son y permanecerán como tales, pero creo que deberán ser más flexibles. ¿Por qué? Porque ya no tenemos, digamos, esta parte que es solamente el uso del acervo bibliográfico, sino que van a tener que abrirse a diferentes actividades. Por eso su reto va a ser convertirse en áreas multifuncionales. La permanencia de las bibliotecas como espacio físico, bueno, me parece que va a ser siempre un lugar seguro. Sin embargo, creo que no podemos negar que la tecnología, como estaba yo comentando, está cambiando la forma de la biblioteca, que va a vivir una importante transformación de lo impreso a lo digital en muchos casos, y por eso estas bibliotecas deben orientarse a facilitar espacios comunitarios complementados con nuevos servicios. Y yo creo que en virtud de esto, la educación, el aprendizaje y las habilidades serán la clave de la misión de las bibliotecas a futuro. Con el desarrollo de la información online, queda claro que, digamos, ya el protagonismo que tenían las bibliotecas en el acceso a la información ha cambiado. Pero, sin embargo, creo que va a ser bien importante su papel para precisamente ayudar a la superación de la brecha digital en su papel central en la formación de habilidades de alfabetización informativa, como lectura básica y las competencias con herramientas digitales, habilidades sin las cuales muchas personas se pueden ver excluidas, ¿no? Cada vez más de áreas de actividades económicas, sociales o culturales. Y considero, y creo que todos estaremos de acuerdo en esto, que sin usuarios no hay bibliotecas. Y si las bibliotecas no ofrecen servicios que puedan ser de utilidad a estos usuarios, está claro que no harán uso de las bibliotecas. Por eso las bibliotecas se deben adaptar a ellos, a los usuarios, y es súper importante tomar en cuenta su opinión para poner en marcha los servicios que las bibliotecas ofrecen. Y creo que las bibliotecas necesitan tanto de los usuarios como los usuarios necesitan de las bibliotecas.
Bien, de partir de este panorama general que percibo de los esquemas imperantes de las interacciones de las bibliotecas con sus usuarios, pero también me gustaría compartir con ustedes un poquito mis reflexiones en lo local con respecto a nuestra biblioteca y con los retos y desafíos que considero que enfrenta en el presente y para el futuro la Biblioteca de los Mangos, de la que Tenemos el real, último minuto, Damaris. de la que me considero una usuaria agradecida desde que llegué a esta ciudad, y creo que uno de sus principales retos es esforzarse por mostrar los beneficios sociales y económicos que aportan las bibliotecas para el desarrollo individual y colectivo, y lograr extender este concepto para que todos sintamos una responsabilidad colectiva hacia la biblioteca, no nada más seamos usuarios, sino también seamos gente que cooperamos con la biblioteca. Y bueno, ya creo que con esto más o menos hablé de lo que me interesa hacer. Les agradezco mucho el que me hayan permitido formar este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Damaris, por tu participación. Sí, efectivamente, muchas ideas que analizar ya de entrada, ¿no? Eso es lo bueno. Ingrid Hallman, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por sumarte a esta mesa de análisis. Y bueno, te escuchamos. Muchas gracias por tu participación. Muy bien, bueno, gracias por la bienvenida, Gustavo, pero sobre todo gracias por la invitación de parte de la Biblioteca Los Mangos para darme pues es una oportunidad para mí el escucharlos a todos, y pues me puse a estudiar, a ver qué es esto del pasado de las bibliotecas, y entonces también me enriquecí con este tema. Un poco de historia que a mí me parece un detalle interesante, perdón. Anteriormente, ahora sí que sin irme tan lejos, sino simplemente aquí lo que fue Mesoamérica previo a la colonización, bueno, pues ya existían bibliotecas para conservar sobre todo esos códigos donde se transmitía la cultura, ¿no? O sea, anteriormente era mucho para conservar. Ya después, bueno, pues por ahí del siglo XVI, parece que México fue el primer país aquí en Latinoamérica donde se fundó oficialmente una biblioteca. Y lo que sí es que al inicio fueron pues privilegios de los españoles, de los criollos, y no de los mestizos. Lo mismo también en el siglo XIX, pues las bibliotecas como que estaban más dirigidas como a eruditos, parecían más museos que bibliotecas, eran restringidas a un público muy elitista, pero además en aquel entonces, pues más o menos el 80% de la población mayor a 10 años era analfabeta. Después, en la década de los 20, se hizo un esfuerzo muy interesante con Vasconcelos, a cargo de la SEP, en donde pues se abren más de 2.500 bibliotecas públicas en todo el país, pero comenzó a declinar en los años 40 porque no había una estructura que le permitiera una permanencia. Después también se inician las bibliotecas universitarias, las bibliotecas especializadas de la CONACYT, y fue hasta más o menos 1980 y algo, en donde ya se establece un Plan Nacional de Bibliotecas Públicas, se abren más de 4.000 bibliotecas públicas en todo el país. ¿Qué importantes son estas bibliotecas públicas? Han sido y siguen siendo, porque en una sociedad es necesario el tener acceso a la información, al conocimiento, y eso es lo que una biblioteca pretende, ¿no? O sea, conservar ese conocimiento y difundirlo. Las bibliotecas públicas, pues, son instituciones comunitarias creadas para precisamente esa libertad de acceso a la información que tienen, pues, todos los habitantes. Satisfacer esas necesidades de información de una comunidad. Y ahora, pues hablando de las nuevas tecnologías en las bibliotecas públicas, bueno, pues por ahí del año 2000 algo, 2002, 2003, inició una fundación de Bill y Melinda Gates, que es el Global Libraries, que me parece pues un importante paso para incorporar estas tecnologías de información a las bibliotecas, y entonces se creó ese programa de acceso a servicios digitales. Y esto pues ayudó mucho a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas,
sobre todo en las comunidades de bajos ingresos, que se les da acceso a esas tecnologías que de otra manera no tendrían. Pero ahora también este progreso, o sea, lo que sigue en cuanto a la tecnología, hay que aprovecharla para una colaboración, o sea, una colaboración entre todas las bibliotecas de un país en la era de la tecnología, y también la colaboración entre los países. Hay tantos conocimientos que explotar que pues no tenemos por qué inventar el hilo negro, sino apoyarnos en lo que ya otros han avanzado. El futuro, bueno, pues creo que estamos inmersos en un mundo global. Está cada vez más afectado por redes electrónicas, tecnologías para la información, y además todo este flujo de información es dinámico, a veces se enriquece y a veces resulta en desinformación. ¿Qué puede entonces apoyar ahí una biblioteca? Bueno, pues yo creo que necesita evolucionar paralelamente a esta tecnología, como con los cambios sociales, y que entonces sea o sea, sin olvidar esa esencia y función básica que tiene la biblioteca, el cómo el asesorar y el cómo ofrecer información, conocimientos a las personas que lo están necesitando. También no es lo mismo una biblioteca en una ciudad como la Ciudad de México, en Puerto Vallarta, o en una comunidad lejana allá por la Sierra de Oaxaca, y tampoco no es lo mismo una biblioteca en un país como Canadá, y ahí tengo un sobrino de 22 años que tiene muchas bibliotecas hermosas, preciosas, y entonces él dice que una biblioteca, él goza ir a la biblioteca, le gusta estar ahí físicamente, el leer, porque es un lugar cómodo, es un lugar silencioso, y también, bueno, pues para llevarse libros, pero que no solamente debe ser un lugar para llevarse libros. En cuanto al futuro, yo creo que es bien importante involucrar a toda la comunidad para identificar qué necesidades específicas hay. Debería ser la de formar personas en ese uso de las nuevas tecnologías, convertirse en un centro de conocimiento y aprendizaje, y no únicamente ofrecer acceso a la información, ya sea los libros físicos o la información contenida en redes, sino de veras cómo obtener el máximo valor de esta información y tener los criterios y transmitirlos para usar esa información a la que accede. Las bibliotecas públicas probablemente deberían convertirse como en formadores y centros de aprendizaje que permitan al público que acude a ellas en busca de información acceder a una amplia y creciente pues gama de información electrónica que nos está inundando por todos lados, ¿no? Por último, nada más una frase que encontré de Roger Chartier, que es historiador francés especializado en historia del libro y en ediciones literarias. Él dice que la biblioteca del futuro debe ser una biblioteca electrónica, por supuesto, pero debe ser también el lugar donde se mantenga el conocimiento y la apropiación de la cultura escrita en sus materialidades sucesivas o simultáneas. Hasta aquí es mi participación, Gustavo. No sé si me apuré demasiado, si me pasé, pero bueno, qué bueno que tú estés ahí checando tiempos. Con el reloj, exactamente el tiempo, Ingrid. Muchísimas gracias por tu participación. Nada más, déjame hacer un comentario para unas colaboraciones que estuve haciendo para la Biblioteca Los Mangos. Tuve la suerte de visitar la biblioteca de Denver, bueno, de manera virtual, ¿no? Y me llamó la atención la cantidad de libros en español que tiene una biblioteca en el estado de Colorado, medianamente lejana, podríamos decir, de donde estamos nosotros, o a lo mejor cercana, depende cómo lo veamos. Y bueno, viene también en relación con lo que comentabas, ¿no? Esa apertura, hasta dónde llega, qué abarca. Me llama mucho la atención, además de que es un sitio hermosísimo y no solamente tiene libros o en inglés y en español, sino que hay películas. Se los recomiendo mucho, la Biblioteca Pública de Denver. Gracias, muchas gracias, Ingrid, por tu participación. Nos vamos ahora con Mario Alberto Moreno Pérez. Qué gusto saludarte, Mario.
y bueno, será un gusto también escucharte. Adelante con tu participación. Gracias, Gustavo. Gracias a la Biblioteca Los Mangos por esta oportunidad. Creo que es muy oportuno tener este tipo de ejercicios de reflexión también, pues para detonar algunas acciones, porque si no, la tecnología y los cambios nos van a abrumar, como ya lo están haciendo, y nos pueden paralizar. Este tema tan amplio de pasado, presente y futuro nos hace ver que tenemos una herencia y un compromiso muy fuerte ante las bibliotecas, porque todas las civilizaciones han tenido este gusto, esta pasión, esta importancia, esta relevancia de tener bibliotecas. Ya desde los babilónicos, los egipcios, la India, Japón, China, han tenido bibliotecas muy fuertes, ¿no? Se habla de la Biblioteca de Alejandría, que era una gran biblioteca, que Carlomagno, cada vez que iba a una conquista, pues llevaba gente especializada para atraer a los mejores libros que había en las bibliotecas, y se formaron bibliotecas robustas, gigantes, enormes, que aún se conservan algunas, pero que desgraciadamente se perdieron en algunas guerras o en algunos atroces robos, ¿no? O incendios. También hay que pensar que en la Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa se perdieron libros muy importantes. Sin embargo, creo que las sociedades siempre han procurado tener sus bibliotecas y se restablecieron muchas de ellas en Europa. Ahora, en México, como bien decía Ingrid, pues desde la época prehispánica existían ya los papiros y las civilizaciones que vivían en lo que después fue Nueva España, pues tenían sus expertos que conservaban ese tipo de libros en otro tipo de material. A la llegada de los españoles igual sufrieron muchas pérdidas, se quemaron porque creían que iban en contra de la religión, y se conservaban algunos códices que, como sabemos, están muchos en Europa, ¿no? Los españoles también le dieron importancia a los libros, pero no hay que olvidar que durante toda esta época que estamos mencionando, pues los libros no tenían acceso a la generalidad. Primero, porque la gente no sabía leer. Y segundo, porque estaban dirigidos a sabios, a religiosos, ¿no? Y estaban muy bien resguardados. Recuerdo que por ahí leí que en algunas bibliotecas los libros estaban encadenados, imagínense, encadenados, no siquiera para que no se los fueran a robar, algo así. Y los libros también sufrieron tráfico, ¿no? Piratería o cosas que hasta da risa. Dicen que en Nueva España algunos libros venían en algunas barricas de vino así escondidos para que la gente pudiera leerlos después. Y es muy interesante pensar, por ejemplo, en Sor Juana Inés, que llegó a tener una gran biblioteca personal, que dicen algunos que fue entre 1,500 y 4,000 libros que tenía. Es algo increíble, ¿no? Entonces, toda esa tradición ha hecho que, pues, México tenga un sinfín de bibliotecas. Creo que el número, no sé si es el actual, pero van como en 7,000 bibliotecas públicas y muy pocas privadas, que eso hablaremos un poquito más adelante en relación a la Biblioteca de los Mangos. 7,000 bibliotecas públicas que dan un servicio a la comunidad, que adquirieron un sentido totalmente diferente, como ya habían dicho, desde la época de Vasconcelos, que se le dio un gran empuje para socializar el conocimiento, donde la gente pudiera accesar de una manera libre, y que han tenido pues sus vaivienes, ¿no? Algunas bibliotecas son poco frecuentadas, pero otras que son una gran tradición. Y pienso en la Biblioteca Nacional, la que está en la Ciudadela, la biblioteca que está en la ciudad universitaria, que es fabulosa, que tiene una cantidad enorme de libros, la biblioteca palafoxiana, que si se pueden meter ahí, creo que es la que decía Ingrid, que fue la primera que hubo en América, es bellísima y se conserva casi intacta, está en la Universidad de Puebla, ahí en el centro de la ciudad. Y tenemos unas bibliotecas particulares muy bonitas, por ejemplo, la Capilla Alfonsina, que está en la Colonia Condesa en la Ciudad de México, que hizo una biblioteca sensacional, que está su cama, está ahí donde se ponía a leer junto a sus libros. Entonces, el tema es que la biblioteca está presente y tenemos esa gran responsabilidad de darle mucho auge. Actualmente, por desgracia, los estudiantes son el grueso de la población que asiste a las bibliotecas,
pero creo que debemos de hacer más atractivo para el público en general. Los chicos asisten porque en la escuela les dejan tareas, pero y el porcentaje creo que de los niños y jóvenes que va por gusto propio es poco. Y los adultos también se acercan poco, no como debiera de ser. Entonces debemos de tener toda una suerte de imaginación muy creativa para atraer a los públicos, a los nuevos públicos, a públicos que no sean frecuentes, porque hay gente indudablemente que le fascina ir a la biblioteca, que estar ahí es, como decía Damaris, es como un tercer espacio de recreación, de tranquilidad, de recreación absoluta, ¿no? Entonces, y por esos públicos, para cautivarlos y darle esa vida a la biblioteca. También otra cosa me parece importante resaltar es que las bibliotecas tienen una actividad cultural fuerte y eso es necesario, o sea, que haya talleres, que haya espectáculos, pero no olvidar la esencia de la parte escrita, ya sea escrita físicamente o escrita virtualmente, porque también hay una amenaza ahí velada de que se pueden convertir en centros culturales nada más sin ser bibliotecas, y hay que preservar esa parte. Y por la parte del futuro, pues ahí se rompen paradigmas. Creo que no sabemos exactamente qué va a pasar porque es tan rápida la tecnología que nos está cambiando paradigmas sucesivamente, ¿no? Esto de la pandemia nos está enseñando a accesar de otra manera al conocimiento y creo que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, sin una planeación estricta de corto plazo, porque tenemos que ser muy imaginativos. Y lo que decía, creo que Damaris, me dijo Damaris, que hay que escuchar a los usuarios. ¿Qué es lo que les gustaría tener en una biblioteca? Más que una planeación centralizada de los funcionarios encargados de las bibliotecas. Tiene uno que abrirse, escuchar esas opiniones, abrevar de ellas y hacer una nueva oferta. Los libros, para mi gusto, los libros físicos tienen todavía un camino muy largo de sobrevivencia. Yo creo que sí, sin un afán nostálgico, pero creo que el libro como tal llegó para quedarse físicamente, ¿no? Entonces también hay que preservarlo, darle su lugar y no pensar que todo debe de ser virtual. Tiene su encanto leer un libro con su papel, hojearlo, leerlo, etcétera, ¿no? Compartirlo, llevarlo consigo. Creo que es algo que debemos de hacer. Y por último, bueno, la Biblioteca de los Mangos tiene aquí una función muy importante para que tanto el público local, los jóvenes, como la gente que nos visita, sepa que ahí hay una biblioteca donde hay una gran actividad cultural, un acervo importante. Y otra cosa relevante que creo que las bibliotecas deben de ser más que una acumulación de conocimiento, una orientación para los usuarios, porque si no te pierdes en tanta información. Tú llegues a la biblioteca y los bibliotecarios te van a decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que necesitas? No, pues quiero saber sobre la historia del rock, por ejemplo. No, pues mira, ahí tengo esto, puedes abrevar aquí, acá hay estos libros, hay estas ligas de orientación, para que no te pierdas en la selva de la información en la que estamos viviendo. Pues eso sería mi aportación, Gustavo. No sé si me faltó, me quedé en el tiempo, no sé. No, muchísimas gracias. Y me hiciste acordar de esa novela maravillosa, El nombre de la rosa, Humberto Eco, ¿no? Con los libros escondidos y los libros encadenados. Sí, oye. Y aparte el mismo Eco fue el que dijo, si yo tuviera que dejar un legado para el futuro, lo dejaría en papel. No lo dejaría en un CD, no lo dejaría en una USB, ¿no? Definitivamente. Muchísimas gracias por tu participación, Mario. Angélica Galván, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Estás en tu espacio, en tu lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto que me hayan considerado para participar con todos ustedes. La verdad es un gran honor. Gracias. Te oímos, Angélica. Sí, bueno, pues desde mi punto de vista creo que yo soy nada más y nada menos que una afortunada que he visto de cerca la historia de Biblioteca Los Mangos. Y entonces, gracias a esta fortuna, me ha tocado ver de cerca pues muchas cosas, muchos retos, muchos
por supuesto, muchísimas cosas maravillosas que han sucedido y que se han transformado y que hemos visto a lo largo de todo este tiempo en biblioteca. Ahora, mi quehacer bibliotecario, a mí me gustaría más enfocarme en esto en cuanto, por ejemplo, también voy a dar lectura a algunas cosas que me puse a investigar, sobre todo en la ponencia que hizo la doctora Gloria Irene Ponjuan Dante de la Universidad de La Habana, en cuanto a su ponencia El bibliotecario de hoy y de mañana, los espacios, responsabilidad y roles. Entonces, la inscripción en la tumba de algún faraón, Sepsiskaf, para ser más precisos, desde ahí un escriba en su tumba tenía un lema que decía: el escriba de la casa de los libros. Es decir, desde entonces se considera que la biblioteca ya tenía un espacio, un lugar, y sobre todo esta persona, este escriba, eran personas que consideraban sumamente poderosas porque pues ellos guardaban, clasificaban materiales, ya tenían signaturas en los lomos, las estaban ordenadas en forma entendido para la rápida conservación y para la rápida localización más bien. Entonces, bueno, de esta manera es como refleja desde la antigüedad cómo se reconoció al escriba como portador de un conocimiento que representó un poder, al igual que los soberanos poseían. Y también podemos mencionar que en el tiempo de los hititas, las tabletas representaban algo de gran valor. El escriba era la persona más importante del reino, después del rey, de la reina y del príncipe heredero mismo. En Grecia, al crearse la academia por Platón en el año 387, institución que duró 9 siglos y donde se reconoce pues su diseño, su ejercicio, su influencia, desde entonces también fue muy importante la labor del bibliotecario, porque existen muchos ejemplos acerca del vínculo entre la biblioteca y, por supuesto, el desarrollo de una comunidad. La biblioteca se puede considerar como un tipo de ecología informacional. No ecología por la tecnología, sino por el espacio físico o virtual, con documentos diferentes, de diferente tipo y diferente orientación y complejidad. Es un espacio que cuenta con bibliotecarios que, empleando una tecnología, contribuyen a organizar y representar los documentos y sus contenidos y los entregan a los usuarios estos problemas informativos. A lo largo del tiempo, por supuesto, los bibliotecarios han tenido distintos retos. Por ejemplo, ¿acaso la invención de la imprenta no fue un gran reto en la revolución y la transformación radical de nuestra acción? Por supuesto que lo fue. ¿Acaso dar acceso a las colecciones de las bibliotecas y establecer la función pública de la biblioteca no fue un enorme desafío? Sí lo fue. ¿Acaso en este caso, en vez de comprar libros físicos o revistas físicas, tener ahora que tener un acceso en línea de manera digital a toda esta información no lo es? Por supuesto. En el primer caso, en el de la invención de la imprenta, tanto pues se ha tenido que realizar distintos estos retos. Perdón, me fui un poquito. Hay que tener en mente entonces la mente preparada para el cambio. Yo creo que eso es muy importante. Hay que aprender, hay que desaprender, ¿verdad? Y yo creo que es la manera en cómo se llevan a cabo o cómo podemos pasar por encima de estos retos. Tony Hernández de la Universidad Carlos III de Madrid, en una conferencia anual con bibliotecarios, identifica 3 desafíos. Dice que si estamos preparados para las bibliotecas sin libros. Ya sea que las bibliotecas sin libros, o sea que las bibliotecas sean un beso al conocimiento, sin necesidad de emplearse para ubicaciones. Porque bueno, consideremos que ahora ya hay bibliotecas sin muros
estas bibliotecas virtuales o digitales en los cuales podemos tener ese acceso, bueno, pues también consideremos que tal vez esas colecciones o estas colecciones que tenemos en físico ya no siempre son utilizadas. Esto ha sido un gran reto y significa también de ser un tránsito de un almacén de libros a tener que utilizar todos estos espacios para que ahora sea un punto de reencuentro para la comunidad. Porque así bien mencionó Ingrid, en donde no es lo mismo una biblioteca en Canadá o una biblioteca. Cada biblioteca tiene su particularidad y cada biblioteca, bien como dijo Damaris, yo creo que tendremos que estar atentos a la comunidad, a las necesidades que exija, que se requieran para poder llevar a cabo todas estas actividades o que se enfoque todo en mira de tener un mejor beneficio para todos nuestros usuarios. Algunas bibliotecas desde hace años han tenido como política disponible tener solo documentos de actualidad. Entonces también ese es un gran reto que tenemos. Mantener en buen estado los libros, mantener en buen estado la información y a la mano. Bien, ¿estamos preparados para trabajar con libros sin páginas? Ahora, con el social media, como le llamamos, o también, como le llamamos ahora, las tecnologías digitales o online, el bibliotecario también tiene que especializarse en redes. En nuestra sociedad, yo creo que más que nunca, tenemos mucho más información que nunca en la historia. Estamos inundados de datos, estamos inundados de especialidades. Y los llamados Big Data han venido a irrumpir en nuestro medio y se extienden en esferas de diferentes maneras, en negocios, de manera científica, militares, cambios climáticos. Es decir, se ha especificado tanto que también esa es la parte, ese es el reto que nosotros tenemos que cumplir. Que si no lo tenemos en físico, bueno, pues ahora tenemos ese reto de poder tener la información de manera inmediata, de manera virtual. Es el desarrollo de habilidades informacionales en la sociedad, la llamada alfabetización informacional, pero no solo en lo que se trata de la academia, sino también en la labor particular de toda la sociedad. Ya nos queda solamente el tercer reto, Angélica, por favor. Muy bien. Que esta biblioteca, gracias a muchísimas personas, por supuesto, que han contribuido, siempre lo han hecho de la mejor manera. La manera, como decía don Carlos Munguía y como menciona, esta biblioteca tiene la finalidad de ayudar al mejoramiento de los hábitos de lectura, de la educación y del nivel cultural. Y como dice por ahí una frase de José Luis Borges, que me encontré y que me encantó, que dice: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su bravo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Por lo que considero que no importa el formato y no importa la manera como se presente, considero que el libro seguirá por siempre y para siempre. Muchas gracias. Angélica, muchísimas gracias a ti por tu participación. Gracias. Y bueno, para cerrar el círculo, Francisco José García Pacheco, muchísimas gracias por estar presente. Angélica, te damos las gracias también por tu participación. Gracias. Y Francisco, te oímos. ¿Necesita abrir el micrófono, por favor? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan?
Ok, bien, a diferencia de usted, no tuve la oportunidad de preparar alguna cosa porque no tenía idea de que se iba a hablar. Sin embargo, yo quiero hablar de un edificio que amo. Conocí una pequeña biblioteca anterior que estaba en el centro, en el DIF, y cuando pienso a ver este espacio de la Biblioteca Los Mangos, que me parece espectacular, fabuloso, grato, con demasiados talleres, demasiada poca gente que viene en realidad, y que el esfuerzo que hacen trabajadores y los patrocinadores, los sponsors de un animalazo como lo que tenemos, tan desperdiciado, tan lastimosamente despreciado. Bueno, puede ser un poco diferente a la opinión que tengo, pero sería de alguna manera una respuesta a algo que siempre he dicho. Estamos como estamos porque somos como somos. Es decir, el invertir en educarnos, en informarnos, en actualizarnos es personal, y es una inversión silenciosa que casi nadie toma en cuenta. A mí, en mi caso personal, soy profesionista y puedo hablar con un especialista, con un arquitecto, con quien sea, pero también me interesa mucho, por ejemplo, hablar con el señor que barre, el señor que hace el aseo. Quiero estar en esa dimensión y en esa conciencia de simple y sencillamente participarme como una persona, como cualquiera de ustedes, jóvenes, en la intencionalidad de estar activos y participando en algo, porque me parece un desastre el no entender lo que es una biblioteca, y es devastador que no se entienda la función de la Cruz Roja, de la biblioteca, que más que cualquier otra cosa, a las personas que se dedican a promover esto están empeñados en convencer. Y a mí se me figura que las personas ordinariamente que no tienen la intención de venir a informarse o formar parte de, como que es un despropósito, como que algo va a provocar, como que es una solemnidad. Y pienso que ese enfoque de hacer tan solemne un edificio, digamos, una biblioteca, una sala cultural, se convierte en un despropósito. Es decir, quiero que vengas a un taller, vamos a hablar algo de filosofía, filología, lo que gusten. De pronto parece que es voy a ir a simplemente cumplir con un papel, pero no volver. Y eso es una fatalidad. Es probablemente un desenfoque, así lo veo yo, como un desenfoque. La educación, escuché alguna vez a un pedagogo y me gustó mucho lo que él decía: mandamos a los niños a que sean héroes en matemáticas, en educación física, en lo que sea, y el que se sentía feliz era el padre, dejando o al lado la primera cosa que debía tomarse en cuenta es que el niño debe aprender a socializar y paralelamente aprender, porque la vida lo va a enseñar, quiera que no lo va a enseñar de alguna manera. Ahora, si le damos fundamentos, si le damos bases, si le damos estructura, es mucho, mucho que mejor. Y estos son los lugares, estos son los puntos que se deben. No entiendo por qué las personas ordinarias no pueden comprender el esfuerzo tan grande que se hace para mantener viva, actual, y que no es un lugar tan solemne, caray, es un lugar de esparcimiento, de crecimiento, de una vida permanente. A mí me ha dejado algo lo que es la pandemia, y probablemente a nadie lo haya comentado, pero nunca estuve solo. Yo estuve siempre muy acompañado, fuera de documentales en la televisión, en los libros, y me nació una idea que luego la compartiremos entre todos, y creo que va a ser, le llamo yo romper paradigmas, porque hay muchas cosas que debemos romper dentro de la historia, dentro de la filosofía, llevarla a donde debe de estar, a la gente. No pienso que mucha cultura en libros de quien quieran, que hay 1000 aquí, sirvan de algo si no salen, si no se meten, si no hacen un binomio entre personas, libros, conocimientos, autores, lectores. Tenemos que hacer algo, tenemos que rescatar esto. Es una empresa que tenemos que hacerla más humana, y de una palabra que escuché por vez a Alberto Cortés,
tenemos que desaprender para aprender, tenemos que replantear muchas cuestiones, dimitificar, tenemos que romper paradigmas que son una fatalidad, muchos de ellos, algunos populares muy buenos, por supuesto, pero hay unos paradigmas que son terribles y creo que es una empresa que personalmente yo debo porque quiero rescatar a un joven, a uno que rescate, un joven que se rescate, un joven que nos pueda entender el mensaje. Es un mundo que ya cambió y que se multiplique esto. Realmente a mí me nunca pude al público, ahora lo estoy haciendo en esta intimidad con ustedes, me da mucho gusto, me atrevo, creo que me va a gustar mucho y lo que más me interesa es que al momento de que yo trate de enseñar algo, por supuesto que voy a aprender. Creo que eso es una correspondencia unívoca, va y viene de cualquier manera. Pero sí quiero dejar muy claro, es voluntario y depende quiénes sean los ejemplos que uno va viendo y quiénes va siguiendo, porque todos son ejemplos, según yo, unos buenos y otros malos, uno a qué seguir y otros también verlos para no seguir. Pero en este caso, yo a esta biblioteca, les digo, la vi muy chiquitita ya en un departamento que está ahora en el Parque Hidalgo, que es un cuartón con un montón de libros. A ver esta transformación, muchos lugares se quedarían y quiero mencionar muy claramente, no sé cuántas años viniendo a la biblioteca y sí he tenido la mejor atención, increíble atención que he tenido y creo que todos están en el honor cómo compartirnos, cómo darnos. Y curiosamente, Angélica, no, Mario mencionaba ahorita algo que teníamos y yo me llamo un exilio muy personal cuando uno se muda de la calle del arroyo, de la calle del ruido, de los estrépitos que hacen los jóvenes, como muy, muy contentos de estar escuchando ese ruido de música que traen, a cuando nosotros exiliamos y voluntariamente venimos y cambiamos esas 2 horas o 3 que pueda estar uno leyendo. Híjole, nunca está solo uno. Y eso no lo podemos entender, no lo podemos meter. Los jóvenes tienen una realidad de inmediatez. No hay los tiempos que nosotros tuvimos y que disfrutamos. No sé si sea esa la participación que sí es mi intención de rescatar jóvenes. Están muy distraídos. Es válido, por supuesto, pero están muy distraídos. Las redes los mantienen entretenidos en cosas sencillas, por llamar de una manera. Simplemente están distraídos y hay que picarles, hay que incendiarles el espíritu. Es decir, te pedimos mucho una conclusión, Francisco José, José, por favor. Es todo. Agradecerles mucho. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, y agradezco a todos quienes han estado en esta mesa de análisis. Tania Mancha, no sé si tenemos ya algunas de las preguntas que llegaron a través del chat. Por favor, si nos puedes acercar las dudas. Vamos a dar unos minutos para responder las preguntas que nos puedan haber llegado a través, o saludos también, por supuesto, para los participantes. ¿Los quieres compartir, por favor? Bueno, ya saben que a veces las tecnologías tenemos que esperar que reaccionen. Gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Sí, hay saludos de la licenciada Dinora Gómez. También tenemos aquí a Alejandro Nava, envía saludos a todos. Lau Fernández, que los está viendo, también envía saludos, que le gusta mucho la conversación. Lina Wu manda saludos. Sofía también, Sofía Rodríguez, Auna Paula y María Rosario Quintana. Felicitaciones por la mesa de análisis y muchas gracias por el aporte.
Bueno, muchísimas gracias a todos quienes siguieron la transmisión, a los que han hecho llegar saludos. Angélica, muchísimas gracias por tu participación, gracias por el respeto que tienes hacia el mundo del libro y bueno, qué gusto verte después de tantos meses, aunque sea en esta pequeña pantalla, pero me dio mucho gusto verte y que compartieras toda tu sabiduría con este público. Al igual para Mario y para Francisco, muchísimas gracias por su participación. A ellos son dos personas a las que seguramente veremos mucho más seguido en este tipo de eventos y muchísimas gracias por compartir su conocimiento también con esta mesa de análisis. No, gracias a usted. Ingrid, muchísimas gracias también por tu participación y bueno, a Damaris también el agradecimiento. A ustedes les tocó abrir el encuentro y siempre es un reto, pero sabemos el amor que tienen por el libro, el tiempo que tienen participando en actividades ahí en la biblioteca, en la coordinación de los talleres de lectura. Bueno, Ingrid también recientemente, bueno, voy a decir recientemente, pero ya casi se nos pasó este 2020 sin actividad en la presentación de tu libro. Recuerdo que fue como una frontera en la pandemia, porque justo estaba pensado para los días en los que comenzó a restringirse la actividad pública y bueno, te mandamos un gran saludo y un agradecimiento para las dos también por su participación. Nada más en la despedida yo quisiera comentar que en el cierre de esta mesa de análisis hay evidentemente mucho para continuar aportando y para seguir debatiendo, para consolidar la forma en que vamos a producir, pero fundamentalmente cómo vamos a difundir las propuestas en torno a la defensa del conocimiento, la promoción de la lectura y la cultura en general. Por cierto, agradezco una vez más a todos los participantes, también a todos quienes a través de Facebook Live siguieron esta transmisión. Les quiero invitar a que visiten las redes sociales de Biblioteca Los Mangos, porque allí se pueden enterar de las actividades de los talleres, cualquier tipo de actividad, encuentro y conferencias que se lleven a cabo, tanto en Facebook como en Twitter se publican. También en las redes hay una serie de publicaciones periódicas, las notas, que son diferentes plumas que se suman al Facebook de Biblioteca Los Mangos y que recordando autores, libros, ediciones, efemérides, están presentes. Igual las publicaciones de los aniversarios y últimamente se han sumado los podcasts que también los pueden disfrutar a través de Facebook Live en la página de soundcloud.com, en la cuenta de Los Mangos Radio. En la página web también hay un nuevo formato en Biblioteca Los Mangos para que visiten la página bibliotecalosmangos.org, toda la información de actividades, los libros electrónicos que se pueden consultar ya a través de la página bibliotecalosmangos.org y los libros en físico que ya están disponibles, que bueno, que es una cantidad, se puede decir, reducida frente al acervo que tiene Biblioteca Los Mangos, pero que ya algunos están disponibles para préstamos y a través de la página web sí pueden obtener la información. Agradezco personalmente a Tania Mancha, directora cultural de la biblioteca, la producción de este encuentro y bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a quienes participaron en la mesa y a quienes siguieron la transmisión en Facebook Live. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta pronto.